¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Mañana lluviosa en Buenos Aires y una semana muy particular en el Congreso. Primero por lo que puede pasar en el Senado, tratamiento de ficha limpia, habrá que ver. Primero contando votos, si va a tener el oficialismo los votos necesarios, y después está la pelea más chica de si esto favorece o no al PRO y cuál va a ser el comportamiento de los senadores a partir de esto, a partir de que la elección en Capital, donde compiten duramente el PRO de Mauricio Macri frente a la Libertad Avanza, está acá a la vuelta de la esquina el próximo 19 de mayo. Esto se ve, repetimos, esta semana en el Senado. Y acá me decían mis compañeras, cuidado que hay un montón de trabajo muy importante en comisiones, así que de eso nos ocupamos en la mañana de hoy. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes lluvioso, ¿no? Sí. Parece que va a seguir así, Sí, al menos hasta el hoy viernes, y mañana. dicen, sí. ¿Hasta el viernes? Bueno. Así dicen, jueves por lo menos. Está sí. bien, me quedo más tranquila. Bueno, Pato, a ver, tenemos una semana acá en Diputados sin sesión, pero con comisiones importantes. Sí. Y en un contexto donde la oposición de alguna manera está llevando la delantera de la agenda con varios temas y te los voy a mencionar. Jubilaciones. Se va a seguir discutiendo en este plenario de comisiones el tema de la salida ante el vencimiento de la moratoria previsional. Discapacidad, tuvo dictamen la semana pasada la emergencia en discapacidad, es otro de los temas que va a formar parte de una eventual próxima sesión. El caso Libra lo vamos a estar desarrollando porque está de alguna manera en stand-by, pero la semana que viene va a haber novedades porque se supone que tienen que venir 2 ministros, o al menos es lo que anunció Martín Menem. Y te cierro este combo con temas retenciones. El miércoles va a haber una reunión de la Comisión de Agricultura donde la idea es firmar un dictamen y de alguna manera presionar al gobierno para que prorrogue la rebaja de retenciones que vence en junio. Así que ese es el combo opositor donde el oficialismo queda un poco a la defensiva y también buscando marcar agenda con un tema propio que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad. Se va a debatir mañana y es probable también que haya dictamen para reformar el Código Penal Juvenil. Lo hemos hablado acá en muchas oportunidades, así que la Libertad Avanza se notaría este puntito, ¿no? en esta puja de agendas. Discapacidad, sistema previsional, indican poner más plata. Todo indica, María Caferata, que la verdad, el gobierno no va a ceder en eso porque es parte de su bandera, es el equilibrio fiscal, ¿no? ¿O cómo lo ves? A ver. La novedad, hola Pato, hola Cara, es que, a ver, tenemos, como bien plantea Caro, como siempre una dinámica de puja de agendas, ¿no? Y la oposición claramente está cerrando lo que es un año electoral, tenemos elecciones en 2 años, con una última gran sesión, con proyectos que van muy en línea con iniciativas que atacan temas sensibles pero que generan costo fiscal, como vos decís. Ahora, la diferencia que estamos viendo tal vez con el año pasado cuando se intentó aumentar las jubilaciones, por ejemplo, que el gobierno también decidió vetar la ley con el costo en la opinión pública que generaba, tuvo ese tercio para blindarlo. Acá tenemos una situación distinta, porque estamos empezando a ver que en esta dinámica de alianzas entre el peronismo por un lado, Encuentro Federal por el otro, el radicalismo, Yar llora. Bueno, se está empezando a intentar construir una mayoría de que representa al menos 148 diputados, que fue lo que no se pudo conseguir la última vez, que es los 2/3 del recinto. Ahora, si van en un contexto electoral, con un PRO que se está peleando muy duramente con el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, con iniciativas que ese PRO sabe que son incómodas para el gobierno y que en algunos casos, como el caso de discapacidad o el aumento del bono de los jubilados, no son tan elevados como, por ejemplo, una moratoria previsional, bueno, hay un juego ahí por parte de la oposición para ver de evitar que en el veto del presidente el Congreso lo termine blindando. Es la primera vez que Macri se mete con el tema de la transparencia esta semana, por ejemplo. Macri... No han bajado el índice de transparencia que teníamos nosotros, no han logrado hacerlo. Sí, esa bandera de la institucionalidad que el PRO un poco vuelve a apropiarse para diferenciarse de la Libertad Avanza en el marco de la elección porteña. Y la respuesta del gobierno es ñoños republicanos. Claro. No lo había visto. Que es muy curioso que eso sea la respuesta en un contexto del miércoles. Hay sesión en el Senado con ficha limpia y tenés un gobierno nacional muy incómodo con qué hacer con ficha limpia. A ver, recordemos que el gobierno nacional siempre dio a entender que ficha limpia fue una iniciativa del PRO
vos le decís ñoños republicanos, una iniciativa de Silvia Los Penato, pero que frente a la presión pública que claramente había, bueno, querían quedar mal, entonces dieron la aprobación en diputados con un proyecto que era del Ejecutivo. Lo estuvieron dilatando en el Senado desde la aprobación en febrero. Se cayó 2 veces la sesión en el Senado. La última vez fue por la muerte del Papa Francisco, y acá un poco en el peronismo ironizaban sobre, bueno, a ver quién se muere para evitar que haya esa sesión. Pero la otra vez había caído porque la termina suspendiendo el oficialismo, porque supuestamente el número no está. El tema es, los aliados te dicen, el número sí está. Si no hay sesión, es porque el gobierno no quiere que haya sesión. Y vos tenés un gobierno que no está seguro si quiere que haya ficha limpia, con unos aliados que están muy dispuestos a exponerlo en la televisión si no llega a haber sesión el miércoles. Está muy tensa la situación. Pero ¿sabés qué pasa? A ver si coincidís, Ramos, y vamos enseguida a los títulos. A mí me parece que no es buena la estrategia del PRO, porque el PRO se mete, en lugar de ayudar, el PRO se mete con la gobernanza. Y la verdad, eso creo que no es bueno, y creo que tiene toda la razón del mundo el gobierno en malquistarse. Porque esto es parecido a cuando el radicalismo impulsaba la reforma gremial. Y el gobierno que le decía, che, me estoy peleando con un montón de sectores, no tengo número, vos encima querés que yo me malquiste, que me pelee con la dirigencia gremial. Paremos, ¿viste? Y pasó eso, cuando se discutía la reforma gremial, que ahí sigue solo el radicalismo y el PRO reclamándolo. Y acá lo mismo, con todos estos líos que tengo, antes estaba el tema de la designación de los jueces, meterme en este momento en victimizar a Cristina, ¿viste? La verdad, en aglutinarse a todo el peronismo que está partido en 4 o 5, porque nosotros le prohibimos a Cristina ser candidata. Yo creo que los intereses del oficialismo son distintos a los del PRO, me parece. Y el PRO joroba, le dice, vos ponés la cara que los beneficios son míos. Es raro, te digo, pero bueno. A mí me parece que la sesión de este miércoles es todo ganancia para el PRO. A ver, si se aprueba la ley, obviamente le da a Silvia Los Penato un empujón para su campaña en la ciudad de Buenos Aires, claramente, donde también ella impulsa la ficha limpia, una bandera del PRO desde hace años. Y si la ley no sale, le da también un empuje a Los Penato para victimizarse y decir el gobierno no quiere la ficha limpia, y es un factor de diferenciación entre el gobierno y la libertad y el PRO, perdón. Así que a mí me parece que el PRO sale ganando en cualquiera de los escenarios. Absolutamente. Sí, en un tema que es muy nuestro, ¿no? Es muy de dirigencia política, ¿no? Bueno, no, es pero una ley que regula las candidaturas electorales, no hay otra manera. Pero a mí me parece, te digo la verdad, me parece que, no sé quién lo piensa en el gobierno, pero a mí posibilitar, esto lo hemos hablado alguna vez, que Santiago Cristina, Caputo lo piensa en el gobierno. ¿Piensa lo que digo yo parecido o no? No, ¿quién está con la estrategia de...? Y la verdad, yo creo que permitir que Cristina, que hoy está, no sé si, está, a ver, para decirlo de una manera elegante, tiene el poder erosionado Cristina, ¿no? Pero si a Cristina le impiden ser candidata, se alinea hasta Kicillof detrás de Cristina, me parece. Sí, pero bueno. Si querés lo repasamos después los títulos, Dale, pero me parece que la estrategia ahora ya no es tanto si Cristina juega o no, sino que tiene que ver con otras variables. Sí, es cierto que Cristina dice, bueno, mira, yo total soy candidata en la tercera también, por eso. ¿no? Y te tiro 2 títulos. La clave acá es la elección porteña, y la segunda clave tiene que ver con cómo al gobierno le sirve que esté siempre ficha limpia sobre la mesa para negociar con el kirchnerismo otras cosas. Exactamente. La clave de que esté ficha limpia no es tanto Cristina no candidata o no candidata, sino que es una herramienta de negociación muy atractiva como para perderla. Yo creía que era una herramienta que después no se utilizó tanto en la discusión de los jueces de la Corte, creía. Se utilizó, pasa que salió mal, pero se utilizó, estuvo la mesa de negociación, conversación seguro. Estamos con Carolina Ramos, estamos con María Caferata, 11 de la mañana, 9 minutos. Títulos, por favor. Ahí tenemos régimen penal juvenil. Mañana se reúne el plenario de comisiones para dictaminar. Moratoria previsional. Se van a reunir y convocar las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda. Lo que hablábamos, Senado trata ficha limpia. El proyecto, que cuenta con sanción de diputados, podría ser ley el miércoles y luego ampliamos.
Bueno, y esto que corre tan vertiginoso, digo, porque cuando yo veía ayer los temas que íbamos a tratar, decíamos, uy, el tema de la presentación de Guillermo Franco, que parece que hubiese pasado hace un mes. Sí. Pero bueno, fue hace 3 o 4 días. Sí. Con lo importante que fue, aparte, la primera interpelación en 30 años. Totalmente, y con las consecuencias políticas que hubo. Así que bueno, absolutamente. Ramos, todo suyo. A ver. Bueno, vamos a intentar pasar en limpio un poco las principales definiciones que dejó Guillermo Franco en esta interpelación que, como bien decía María, la primera en 30 años. Una interpelación donde podemos llegar a debatir si el jefe de gabinete salió o no favorecido de este encuentro. Un interrogatorio muy punzante por parte de la oposición, preguntas al hueso. Algunas pudo responderlas, otras no. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto se vio muy claro en los cierres de jefes de bloque. Para la oposición, el resultado de la interpelación a Francos justifica que haya una investigación en la comisión investigadora, que después María nos va a explicar un poco qué pasó ahí, por qué quedó empantanado por el momento el tema, pero sin dudas el resultado de la interpelación es de alguna manera un empuje para que la oposición profundice en la comisión investigadora sobre los temas que Francos dejó abiertos, ¿no? Que dejó varios cabos sueltos el jefe de gabinete, porque claro, algunas preguntas, Pato, eran muy puntillosas, y en otras, digamos, la estrategia un poco fue atarse al libreto de Milei y a las declaraciones que había hecho Milei previamente en entrevistas periodísticas. Muchas de las respuestas arrancaban diciendo, el presidente Milei dijo, el presidente Milei aseguró. Entonces, de alguna manera, no despegándose de ese discurso, sino atándose a lo que ha dicho el propio presidente. La interpelación, Pato, arrancó con un descargo escrito, ¿no?, por parte de Francos antes del momento de las preguntas, donde claramente el eje fue desligar al presidente y a todo el gobierno de cualquier tipo de estafa vinculada con la criptomoneda Libra, y no ya de una estafa, directamente del proyecto Libra, ¿no? Como que él todo el tiempo, y ahora vamos a repasar en las primeras 3 placas, cómo él afirma que esto es un emprendimiento entre privados, y acá lo tenemos con las primeras declaraciones. El presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad, que es el que auspició esta criptomoneda Libra. Y acá decía, como mencionaba antes, es un emprendimiento entre privados. La estrategia claramente fue desligar a Milei de cualquier iniciativa en este sentido, pero la oposición buscaba de alguna manera demostrar lo contrario, sobre todo por todo lo que se vio en la previa, con este famoso evento del Tech Forum que se hizo en octubre del año pasado, donde Milei conoce a los empresarios cripto que están ligados a la criptomoneda Libra, y con una pregunta muy específica que dio mucho que hablar, que la vamos a ver en las próximas placas. Vamos a la siguiente, por favor. Más textuales de Francos. No existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto, ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole. Bueno, exhaustivo acá Francos, marcando que el gobierno no recibió ningún tipo de remuneración a cambio de promocionar esta criptomoneda, y acá claramente mencionando no solamente a Milei, sino también a organismos, funcionarios o asesores. Bueno, asesores le podría caber el traje a Santiago Caputo, que no es funcionario formal. Y funcionarios, bueno, hay varios funcionarios que están mencionados también en este tema, Francos desligándolos. Casi parece una declaración jurada, ¿no? Parece como una intervención si hubiese estado en el estrado dando declaraciones en la justicia. Sí, y también funcionarios, principalmente Karina Milei, que era el gran foco que tenía la oposición, haciendo mucho hincapié sobre la responsabilidad de la secretaria de la presidencia. Y el argumento de Franco siempre apuntaba a protegerlo, no solamente al presidente, sino a todos los funcionarios de Casa Rosada, como dando a entender que ya sé que están por
secretaria de la Presidencia, que fue la que autorizó los ingresos en Casa Rosada con esos encuentros con los empresarios cripto, bueno, ninguno tuvo responsabilidad. Pero eso que vos decís, muy interesante, siempre diciendo en base a las declaraciones previas de Javier Milei, como nunca profundizando como más información propia, sino limitándose a repetir lo que ya el presidente había dicho en ocasiones anteriores. Una defensa muy complicada, porque generalmente vos, si hay alguna cuestión complicada o difícil, vos podés deslindar responsabilidades para los que están por debajo tuyo, si sos el jefe de gabinete. Sí. Acá no podías deslindar responsabilidades y además tenías que, efectivamente, proteger a dos figuras, no una sola. Una cuestión muy difícil de hacer, muy difícil. Sí, de alguna manera. Y más cuando él no había tenido nada que ver. Cuando él arranca diciendo lo único que tuve en mi vida, el único vínculo fue que tuve un cuarto de Bitcoin, que son $25.000, y no me acuerdo dónde lo guardé. Perdió, sí, Así sí. que claro. Incluso él en un momento dice que el tuit fue escrito desde la Quinta de Olivos. Sí. Y que él no estaba presente en ese momento cuando Milei hace la publicación y que ni siquiera se comunicó con el presidente durante las 5 o 6 horas en que el tuit estuvo vigente, que ahí hay una nebulosa también, ¿no? ¿Qué pasó en esas horas donde el tuit estuvo vigente? Porque ahí Francos no pudo dar muchas precisiones de con quiénes había estado o hablado Milei. Así que ese es otro de los interrogantes abiertos. Vamos a la próxima placa. Y también en esta misma línea, ¿no? El Estado Nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso ni beneficio respecto a este proyecto, sus promotores o sus resultados. Y ahora sí vamos a meternos en la próxima placa en las respuestas que dio, las principales respuestas a las preguntas. Y acá fue muy interesante, Pato, el rol que tuvo Unión por la Patria, porque Unión por la Patria fue el primer bloque en hacer preguntas y ahí veías una escena muy peculiar donde tenías a Franco sentado por debajo del estrado presidencial y a unos pocos metros a los principales interpeladores de Marino, Unión por la Patria. Selva, ¿no? Que fueron, sí, Juan Marino, Sabrina Selva, que después María va a contar seguramente el rol que tuvo Sabrina Selva en este tema. Ella fue una de las que pedía interpelar a Karina, ¿no? Y también un Itay Hackman muy protagonista. Sí, Selva y Hackman fueron de alguna manera los que dieron en la tecla, te diría, con una pregunta muy específica que dejó a Francos dubitativo en las respuestas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo que sostiene la oposición es que la estafa, la supuesta estafa, no hubiese ocurrido si Milei no hacía la publicación en X, ¿no? Pero hasta ese momento la criptomoneda Libra era absolutamente desconocida. No, claro. No había información sobre ella y Milei publica lo que se llama el número de contrato, ¿no? Para que vos puedas acceder a comprar la moneda. Bueno, la pregunta que le hacen es ¿de dónde Milei había obtenido esa información si no estaba vinculado? Bueno, lo que responde Francos es que era información pública y acá traje el textual. Según lo que dijo el presidente Milei, el número de contrato de la criptomoneda era información pública, pero no termina de quedar claro dónde estaba publicada esa información y cómo accede, quién le acerca esa información. Me parece que ese fue uno de los grandes interrogantes abiertos. Sí, porque los técnicos que ya habían participado de una reunión de comisión informativa, con los cuales también los opositores hablaron en la previa de la interpelación como para saber para qué lado orientar las preguntas, y técnicos me refiero a especialistas en criptomonedas, que los estuvimos viendo muy presentes desde que se desató el escándalo, lo que insistían es que en el registro no aparecía que previo a el tuit de Javier Milei no existía el número de contrato y no existía la página web, que todo aparece y nace a raíz de ese tuit presidencial, que es la sospecha que tiene la oposición sobre una supuesta coordinación entre el presidente y los impulsores del proyecto. Sí, hubo algún esbozo también de recurrir a algún argumento estilo Marcela Pagano, de que era un horario donde no estaba en función pública y donde era en Olivos y Olivos no era Balcarce 50. Son argumentos de muy corta duración, es lo mismo que cuando Milei dice, el tuit lo hice en mi calidad de ciudadano. Y bueno, pero la realidad es que el presidente es 24 horas los 365 días del año. Así que si ese fue el argumento, fue un poco endeble a mi criterio, ¿no? Pero muy importante esta respuesta que da Francos, porque esto le da pie a la oposición para seguir investigando cómo obtiene la información. Vamos a la próxima y acá tenemos otra de las respuestas importantes que le dio el diputado Massot. El diputado Massot fue un discurso muy
particular, porque él dijo, acá hay una sola pregunta para hacer. Supongamos que el presidente fue engañado, ¿no? Claro. Vamos a basarnos en la hipótesis de que no tuvo la intención de cometer una estafa, sino que fue engañado por estos empresarios cripto. ¿Por qué no lo denuncia ante la justicia? ¿Por qué no se constituye como denunciante y de alguna manera que se investigue también, ¿no?, el rol de estas personas? Bueno, y acá lo que contesta Francos es, hasta ahora el presidente no considera que eso es una estafa. Esto es importante. Él retiró el tuit porque pensó que se había generado un ruido muy grande en la red, pero que sea una estafa es algo que tiene que decidir la justicia. Pero para que lo decida tiene que haber denuncia. Exacto. Así que acá también otro resquicio abierto para que la oposición piense si realmente fue engañado o es una opción, porque el que lo plantea también en blanco o negro al final de su exposición es Germán Martínez, donde no hay opciones sencillas, ¿no?, para el Ejecutivo en este tema, ¿no? Lo que es curioso, sí, es que en esta dinámica que tenía la oposición había un formato medio policía bueno o policía malo, ¿no? Unión por la Patria hacía las preguntas como dando a entender que había existido una coordinación entre Javier Milei y los empresarios cripto, y por el otro lado lo tenías a Nicolás Mazzotti, Encuentro Federal, como diciendo, no, bueno, y tal vez hubo un engaño, como las dos alternativas, ¿no? Pero ninguna de las dos es cómoda para el gobierno. No, ninguna es cómoda, pero la postura que tiene acá, porque lo entiende esa situación el gobierno nacional, dice, no es ninguna de las dos, porque nosotros creemos directamente que no hubo una estafa. Entonces, ni hubo una mentira del presidente, claro, ni fue dolo, ni error, ni demasiada buena voluntad. Y en todo caso, si existe una estafa, que lo investigue la justicia, desligándose también un poco del tema, ¿no? Vamos a la próxima placa, y acá una respuesta que le dio el diputado Oscar Agos Carreño, también de Encuentro Federal, y uno de los integrantes de la comisión investigadora. Porque, ¿qué pasa? Otro de los temas donde la oposición quiere hacer eje es el tema de las personas que tuvieron eventualmente información privilegiada respecto a esta criptomoneda. Es decir, las personas que compraron la moneda cuando valía cero y que cuando el tuit de Milei sube exponencialmente la cotización, se llevan todas las ganancias, ¿no? ¿Quiénes tuvieron los insiders, no? Ahora estamos aprendiendo el vocabulario de cripto. ¿Quiénes tuvieron esa información privilegiada? Bueno, ¿hubo algún funcionario de este gobierno que accedió a esa información privilegiada? Bueno, y acá lo que contesta Francos es, la publicación del tuit fue una decisión personal del presidente que no estuvo en conocimiento de ningún funcionario ni miembro del gabinete. Acá lo que está diciendo es que Milei publicó el tuit sin que nadie lo supiera, es decir, que eventualmente nadie del gobierno habría tenido acceso a la información. Esto es una investigación, me parece que determina con relativa sencillez quién compró y quién no compró, me parece. No es tan sencillo detectar quiénes son los que compraron y vendieron. Hay que poder acceder a esa información, hay que pedir que la justicia que intervenga. Hay que prestar atención dónde lo deja José Luis Espert, porque recuerden que hace una semana José Luis Espert denunció que su cuenta había sido hackeada después de publicar una serie de tweets que volvían a hablar de la criptomoneda Libra después de que hubiese salido soltado todo el escándalo. Entonces hay que ver ahí cuál es la línea oficial, teniendo en cuenta que un diputado, presidente de la Comisión de Presupuestos, futuro candidato en la provincia de Buenos Aires y un hombre muy cercano a Javier Milei, siguió tuiteando sobre este tema. Es cierto, después denunció que hubo un hackeo y que él no tuvo nada que ver, pero bueno, ¿cómo juegan ambas versiones? Exacto. Vamos a las últimas dos, y acá son dos respuestas puntuales que Francos da sobre el rol de Karina Milei y sobre el rol de Cunio Libarona. Sobre el rol de Karina, y acá lo mencionó antes María, dijo que la secretaria general de la presidencia autoriza en muchas ocasiones los ingresos a la Casa Rosada, pero que la mera autorización no implica la participación en el encuentro. También desligando a Karina Milei de cualquier tipo de situación. Recordemos que acá la secretaria general de la presidencia es señalada como la supuesta intermediaria, ¿no?, entre el presidente y los empresarios para eventualmente, mediante algún cobro de dinero, poder facilitar, ¿no?, la publicación de este tuit y su promoción. Esto también va a ser parte de la investigación, pero acá Francos desligando totalmente a Karina del tema. Y vamos rápidamente a la última, que tiene que ver con Cunio Libarona. Un Cunio que fue citado junto con el ministro Caputo para el 14 de mayo. Vamos a ver si esa sesión se realiza, porque en el gobierno ya están avisando que dan el tema por terminado y que no quieren que ningún ministro más venga a diputados. Así que vamos a ver si eso se concreta o no.
Las primeras horas de la sesión justamente estuvieron dedicadas a discutir qué pasaba con estos dos ministros, ¿no? Estaba indignado Juan Manuel López, ¿no? Por la no convocatoria, él y otros más. Puntualmente también, Acuña lo calificó como un sacapresos, cito ¿Viste? textual. Pero sí, importante qué puede pasar con estos dos ministros. Recordemos que Cunio está en el ojo de la tormenta porque eventualmente asumiría la defensa legal de Milei, o al menos eso es lo que sospecha la oposición a raíz de esta entrevista, ¿no?, con Jonathan Viale. Y acá lo que hace Francos es de alguna manera traducir lo que quiso decir Milei en esa entrevista, y dice: el presidente quiso decir que lo iba a consultar a Mariano Cunio Libarona, pero claramente no que lo iba a representar, que es la sospecha de la oposición. Esto van a ser preguntas al ministro que, insisto, la oposición le quiere hacer, pero no se presentaron la semana pasada y ahora fueron citados para el 14 de mayo. Sí. Un tema, ¿no? Y vamos al cierre, que algo decía María. Me parece que María hablaba de la nueva conformación de la Cámara, de lo que está pasando con Encuentro Federal, de lo que pasa con los cordobeses. Y hay que recordar, corríjame si me equivoco, que el gobierno hace 15 días suponía que no iba a haber quórum cuando se discutía este tema, y sorpresivamente aparecieron 4 diputados cordobeses, y se está tratando esto que el gobierno trata de apagarlo, pero la sola mención del tema es una cuestión incómoda. Yo no sé si van a venir el 14 los ministros, pero no sé si se va a poder conformar y va a tener presidente la comisión investigadora. Pero son temas que claramente el gobierno pretendería no tratar, y menos en campaña electoral, me parece, ¿no? Absolutamente, y que incluso había la creencia de que se iba a todo difuminar un poquito más rápido de lo que terminó sucediendo. Claro. Muy bien, bueno, mucho dato de Carolina Ramos en torno a lo que pasó la semana pasada. Ahora se prepara María Caferata, 11 de la mañana, 26 minutos, pausa. Ya venimos, esto es Orden del Día, dale. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, recordamos que en aquella sesión de diputados donde sorpresivamente la oposición consiguió quórum, no solo se decidió la interpelación del jefe de gabinete Guillermo Francos y otros 2 ministros, que habrá que ver si vienen o no, sino que también se decidió la conformación de una comisión investigadora. Esa comisión investigadora todavía no puede empezar a funcionar porque no tiene presidente. Cuenta María Caferata toda la interna. A ver. Bueno, sí, repasemos un poco la novela del miércoles pasado, Sí. que de vuelta, fin de semana largo y parece que quedó muy atrás, pero es un poco el foco hoy de la discusión que está dando la oposición de cara al gobierno y que el gobierno está viendo cómo contiene de alguna manera. Hasta ahora, Martín Menem había sido muy exitoso el contener el escándalo, la investigación, modificando un poco la composición de la Cámara de Diputados. Recordamos, se crearon interbloques, se creó el interbloque del PRO con el MID, la Libertad Avanza sumó a Paula Omodeo. Terminó el peronismo, 2 peronistas con el bloque de izquierda, por ejemplo. Terminaron, exactamente, y el radicalismo volvió a romperse con 6 radicales mileístas con peluca, lo llamamos informalmente, rompieron el bloque que presidía Rodrigo de Loredo para tener 2 sillas más en esa comisión.
toda esta situación dio un escenario que la comisión, que iba a ser originalmente de 24 integrantes, terminó siendo de 28 con un empate de 14-14. El empate más anticipado del mundo, pero el miércoles, cuando llegan los opositores a la comisión, había una negociación que se estaba dando. Pero a ver, ¿cuál fue la primera imagen que tuvimos en la reunión de comisión investigadora por el caso Libra? La primera reunión era, bueno, se va a votar y Unión por la Patria propone a Sabrina Selva como la candidata a presidir esta comisión investigadora. Perdóname, había contado antes, Caro, había sido una de las 2 o 3 más documentadas y más incisivas en el tema de la interpelación. Exactamente. Como dijo Caro, también fue una de las que propuso proyectos para, por ejemplo, traerla a interpelarla a Karina Milei. Recordemos que una de las facultades que tiene la comisión investigadora es traer a funcionarios a funcionar como testigos en la comisión, y hay un interés de traerla a Karina Milei, a Manuel Adorni y a estos otros 2 ministros que no vinieron la sesión pasada, que son Cunio Libarona y también Luis Caputo, para que vayan a dar declaraciones a la comisión. Con algunos diputados, como Miguel Ángel Pichetto, que tienen ganas de darle facultades a la comisión investigadora de poder traerlos con la fuerza pública si se rehúsan a venir. Ahí que hay una discusión sobre si se puede o no se puede hacer. Hay antecedentes, pero cambiaría el escenario. Si vos podés obligar a los funcionarios a declarar en la comisión investigadora, cambia el escenario. Porque no pueden decirte que no. Es que lo que pasa que lo que puede parecer un exceso a la convocatoria por la fuerza pública es también la respuesta a una actitud que tampoco se justifica de ninguna manera, es que a vos te convoque el Congreso y vos mires para otro lado y no pase nada. Que fue esta cuestión, el tema por el cual se demoró 2 horas, 2 horas no, 1 hora 45, la presentación de Guillermo Francos en la interpelación. Era el debate principal. Que no puede ser un debate para afuera, puede ser una cosa incomprensible, pero no es un debate menor, me parece. Para los más duros adentro de la oposición, casi te diría que es un buen incentivo que no hayan venido ninguno de los 2 ministros, porque te dicen, nada, te dan razones para decir, bueno, ven, por esto tenemos que poder pedirle a los jueces que envíen a la policía a enviar a los funcionarios cuando no vienen, porque si no, le pedís y no vienen. Y eso va a formar parte de las negociaciones. Pero primero, lo más básico de lo básico que pasó el miércoles pasado. Hubo 2 propuestas para presidir la comisión. Recordemos que la presidencia es importante porque en un escenario de números pares, y no solamente en escenario de números pares, sino que está muy claramente dividido entre 2 sectores iguales, que es 14 y 14, el presidente es el que desempata. Entonces, todas las decisiones que vaya a tomar la comisión investigadora van a depender de quién ocupe esa silla en la presidencia. Al final, solo depende de esa silla. Entonces, nunca vieron cómo está conformada la Corte, donde siempre hay impares los números. Por eso, toda la dinámica de la composición de la comisión investigadora quedó de una manera muy extraña. Bueno, acá, por eso es tan importante quién preside. Entonces, las propuestas fueron Sabrina Selva, diputada del peronismo, esa es del masismo, fundamentalmente del Frente Renovador, pero que tiene algunas terminales con algunos sectores del kicilofismo, ¿no? Ella es diputada bonaerense, y un poco Unión por la Patria la proponía porque este eufemismo que tienen los opositores no kirchneristas de llamar de centro a todo aquel que no es de la cámpora. Entonces, era mucho más digerible tal vez para la coalición cívica, Encuentro Federal y esos sectores que Sabrina Selva, que era una postura más de centro, si lo querés, en Unión por la Patria. Bueno, y tiene todo el acompañamiento de vuelta de todos los bloques opositores que te mencioné. La izquierda, el peronismo, Encuentro Federal, el radicalismo de Democracia para Siempre y la coalición cívica. Claro, sí. Que serían esos sectores. Esos son 14 votos. ¿A quién propone el gobierno nacional? ¿A quién propone el oficialismo? A Gabriel Bornoroni, que no es ni más ni menos que el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados, y tiene 14 votos que son del PRO, de la Libertad Avanza, de los radicales de Rodrigo de Loredo. Votan un soldado y es comprensible desde el oficialismo. Votan un soldado. Había una discusión adentro de unos sectores aliados de si era conveniente que el jefe del oficialismo presidiera la comisión que está destinada a investigar al oficialismo. No quieren filtraciones. Y quiere un poco liderar cómo va a ser. El radicalismo con peluca, que lo llamamos acá, vio toda una novela previa porque estaban habiendo negociaciones que daban cuenta de la posibilidad de que al menos uno de ellos votara con la oposición
porque los radicales de este sector, que son Francisco Monti, que son Arjol, que son Campero, son sectores que están negociando cierre de listas en sus provincias y no están muy contentos con cómo la Libertad Avanza los está dejando parados. Arjol es el caso más claro porque cerraron las listas en Misiones y quedó afuera. Y era uno de los dirigentes dentro del radicalismo más cercanos al oficialismo. Entonces hubo ahí una conversación sobre la posibilidad de ir con la oposición. No sucedió finalmente, pero bueno, se negoció ahí a viva voz en el medio de la comisión. Vamos a la próxima placa para ver en qué situación estamos. Le decía, empate 14-14, parece que es imposible de resolver si ningún sector del radicalismo va a acompañar a la oposición, porque del lado de la oposición no pareciera haber voces que fueran a acompañar al oficialismo. ¿Cómo sigue esta novela, no? Porque tenemos que la reunión de la conformación de la comisión la semana pasada nunca se terminó de conformar porque no se designaron las autoridades. Y esto es algo que hicieron hincapié los diputados de la oposición, porque recordemos que la comisión investigadora tiene un tiempo límite para funcionar. No es como juicio político que ad eternum vos podés que funcione. Son 3 meses nada más. Era importante para la oposición establecer que los 3 meses no habían arrancado todavía. Claro. ¿No es cierto? Porque la situación no se resolvió. ¿Y cuáles son las...? Vamos a la próxima placa. ¿Qué fue lo que propuso? Exactamente. Lo que propone la oposición es, bueno, no lo resolvimos el día de hoy, lo vamos a resolver en unas semanas en una gran sesión opositora que se va a llevar a cabo. ¿Por qué? La discusión, y esto después te trajo una cita de Nicolás Massot que un poco lo blanquea, es, a ver, no lo resolvimos con el número de la comisión, nosotros tenemos el número del recinto, lo imponemos en el recinto. Y no solamente vamos a imponer el tema de la comisión Libra, sino que vamos a imponer todos los temas que le molestan al gobierno. Entonces vos tenés la posibilidad de la última semana de mayo, que es de abril, perdón, puse abril pero era mayo. Sí, es mayo. Yo vivo en el pasado, mi error, discúlpenme, con el tema. Vos lo decías, la declaración de la emergencia en discapacidad. Todos los temas jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional, el aumento del bono jubilados y como frutilla del postre, te imponemos ahí mismo las autoridades de la Comisión Libra, ya que no pudo haber consenso y no pudimos negociar una presidencia más de centro, que era como quería un sector, que era Agos Carreño, por ejemplo. Es paradójico porque a la oposición le resulta más fácil destrabar este tema en el recinto que en una comisión de 28 miembros. Es totalmente particular esto que está sucediendo. Por eso, porque ahora viene, esto que estás diciendo me parece que cierra mucho con lo que dice Massot, ¿o no? Sí, ¿quieres leer la cita? Dale, vamos a ver la eso, cita. Sí, ¿Qué es lo que dice Nicolás Massot? Nicolás Massot suele como un poco blanquear qué es lo que está pensando la oposición de manera oral en las comisiones. Y él dice, los mira a los diputados del PRO, los mira a los diputados del oficialismo y le dice que a nadie se le escapa que los que acompañamos a Sabrina Selva como candidata representamos más de 140 voluntades en el recinto, mientras ustedes, que son los que acompañan a Bornoroni, no llegan ni a 120. Y pregunta, esto que dice con tanto énfasis Massot, ¿es así? Bueno, es el número muy similar al que se consiguió para lograr la aprobación de la creación de la comisión investigadora. Fue ese número, que fue creo que 132 más o menos. Un poquito menos me parece, que fue 128. Fue más... Porque la comisión investigadora, perdón, no la acompañan los cordobeses, no los oficialistas cordobeses. Pero no para eso. Entonces, si bien es cierto que el número, si haces el cálculo en base a los bloques opositores, te da más o menos eso, encuentros federales siempre sabemos que está la mitad de los integrantes, porque los cordobeses no sabes qué hacen, el que responde Morcha, Rogelio Frigerio, no sabes qué hace. Hay como posturas que responden los gobernadores que se va viendo en el momento. Y los bloques provinciales, misioneros y salteños, en el momento de la votación votaron con el gobierno. Entonces, si bien hay expectativa de poder conseguir el número, que acá conseguir el número es conseguir el quórum, porque tenés un montón de temas sensibles, porque este es el razonamiento de la oposición. Vos no vas a dar quórum para tratar la emergencia en discapacidad. Claro. Entonces se va buscando conseguir el quórum con otros proyectos y después se plantea el tema de las autoridades. Ahora te pregunto, el PRO más o menos, pero la Unión Cívica Radical dividido en 3. Yo sé que Democracia para Siempre vota de una manera y demás. Pero digo, incluso los radicales con peluca, ¿no van a convalidar ningún tipo de investigación del tema de la Comisión Libra? ¿No lo van a apoyar? A ver, los radicales con peluca son oficialistas.
Ah, está. Sí. Tenés razón. Son El otro, el tercer oficialistas. bloque. El bloque de Loredo. Ahora, son oficialistas que están en el medio de una paritaria del cierre de listas. Porque Me gusta la palabra paritaria. Porque si bien están alineados con la Libertad Avanza, están por fuera del armado de la Libertad Avanza y sabemos lo que significa muchas provincias, con Karina Milei organizando los esquemas electorales, no formar parte de la Libertad Avanza, ¿no? Hay una disputa ahí entre puros y acuerdos políticos que no se termina de saldar al interior del gobierno nacional. Entonces, el radicalismo está buscando cerrar listas junto a la Libertad Avanza y la Libertad Avanza en esas provincias le está diciendo que no. Ahora, ¿sabés qué no me cierra? A ver, explíquenme, porque digo, si yo soy un radical que comparto la política económica del gobierno, pero que estoy en desacuerdo con lo que pasó con Libra, bueno, para el gobierno soy un ñoño republicano. Pero si yo ni siquiera me diferencio del gobierno por el tema Libra, estoy pintado de violeta. ¿Crees que ese es el debate, Pato? O sea, la UCR está en... ¿Por qué me van a votar a mí si soy violeta? Claro. ¿Van a votar a los violetas? Vos tenés, me gustó esto de la triple división. Tenés Democracia para Siempre, está plantado en un lugar claramente opositor a Milei. Los radicales de la Liga del Interior, totalmente afines. Y los radicales de Loredo son los que para mí están en esa posición son violetas tan en tránsito. No, muy incómoda. Por eso muchas miradas apuntaban la semana pasada al rol de Soledad Carrizo y Lisandro Nieri. La UCR de Loredo postulaba a Soledad Carrizo por lo bajo, porque no lo decían abiertamente, pero Carrizo era la candidata del radicalismo. Pero el gobierno tampoco nunca se sentó a dialogar con ellos para buscar una salida a ese tema, así que ahí también el radicalismo queda un poco descolocado, ¿no? Claro. ¿Te queda alguna pendiente, María? Sí, ¿no? Claro, la clave. A ver. ¿Qué es lo que va a ser la posición ahora? Es decir, tenemos una sesión cerca del 22 de mayo, ¿no es cierto? Van a tratarse muchos temas. Ahora, hay una discusión técnica y de estrategia legislativa sobre cómo avanzar, o sea, cómo se resuelve la situación del empate en la Comisión Libra. Bueno, vos tenés dos caminos distintos, ¿no? Que todavía se está resolviendo. Podés forzar en el recinto una interpretación de cómo se define la formación de la comisión, que significa ir antes de que se empezaron a toquetear todos los bloques, ¿no es cierto? Entonces lo que hay un sector quiere hacer es, bueno, vamos a la conformación original que teníamos en mente de 23, 24 integrantes. No vamos a la de 28 que fuera el resultado. Más difícil que arreglar la coparticipación, correr a 3 o 4, claro. Y a ver, hay de vuelta, esto es una disputa que se va a dar en pos de antecedentes. ¿Hay antecedentes? No hay antecedentes. Está complicado y hay una postura política de decir, no estemos mirando para atrás, sino miremos para adelante. Nosotros vamos a acusar al oficialismo de haber incurrido en algunas triquiñuelas jurídicas y legales para poder empantanar esta situación. Nosotros abrazamos esa idea, vamos para adelante. Digamos ¿Qué es para adelante? Para el oficialismo se juega muchísimo el oficialismo, porque si esto les sale bien, digo, el tema entra a desaparecer. Ahora, si se conforma la comisión y hay mayoría opositora, esto sigue en primer lugar en la agenda 3 meses. Absolutamente. Es mucho lo que juega el gobierno. De vuelta, hay que pensar qué facultades va a tener esa comisión. Porque si la comisión puede traer la fuerza a funcionarios públicos, a ver, es recordar lo que pasó en la Corte Suprema con las consecuencias que hubo dentro de la dinámica de poder interno de la Corte Suprema. No, y lo que te decía es, ¿qué es pensar a futuro si no es repasar la composición de la comisión? Es decir, te voto con el número quién es el presidente de esa comisión. Que no hay antecedentes. Esto es importante porque en la oposición ya te dicen, esto no hay antecedentes de que en el recinto se definan las autoridades de una comisión. Así que esto sentaría un precedente. ¿Vos decís que lo comparás esto con lo que pasaba con el juicio a la Corte, decís vos, María? Y la dinámica de la comisión investigadora en el sentido de las facultades. La diferencia, ¿sabes cuál es? Es que cuando el gobierno recurre al intento de juicio a la Corte, estaba la desesperada, el gobierno venía golpeado, venía con crisis interna. Acá esto sería el único lugar posible donde la oposición medianamente le discute la agenda al gobierno. Es más complicado para el gobierno ahora, digo, porque hasta acá el gobierno venía adueñándose de toda la agenda. No había casi espacio para la oposición. Si el tema Libra crece, es la primera vez que el gobierno pierde la iniciativa en la discusión de la agenda pública. Por eso digo, ese blindaje que había logrado en términos comunicacionales se rompe. Yo te agregaría, sin embargo, que tal vez lo de las jubilaciones y el presupuesto universitario también habían sido algunos... No, y ahora hay temas que los mencionó María recién, donde también la oposición lleva a la delantera, y eso hablamos al principio. Tenés jubilaciones, retenciones,
discapacidad. Son temas donde la oposición es la que lleva adelante esas iniciativas. Sí, yo creo que eso, si se vota algo, hay veto de aquí a... Por eso a la China, me eso parece, pero está, bueno, ¿no? es evidente. Claro. La duda, o sea, la del desafío opositor es arrancar con una votación ya de 2/3 de aprobación, ¿no es cierto? Claro. Y hay que ver cómo es el cálculo, porque no es lo mismo este año, después de varios miércoles seguidos de reclamos de jubilados y sectores que apoyan a los jubilados, que el año pasado con un Javier Milei que recién había asumido y una conciencia mayoritaria de que había que acompañar el programa económico que implementaba. Ahora acá tenés un desgaste producto de las movilizaciones con un PRO y un radicalismo que está cerrando acuerdos electorales. Hay que ver cómo el escenario electoral define el número para el veto. Sí, sí, sí. Además, digo, me parece que hay una lectura, que no sé si siempre fue así, que en esta política de dureza o de equilibrio fiscal, el gobierno sabe que tiene un respaldo importante de gran parte de la sociedad. A lo mejor no es mayoritario ese respaldo, pero tenés siempre un 45% que te dice, más allá de los costos, yo quiero equilibrio fiscal, cueste lo que cueste. Y me parece que cumplen con eso, me parece que se respaldan ahí. Creo que es un dato incluso que va más allá de lo que puedan ganar o perder parlamentariamente, me parece. Sí, eso y es muy coherente con lo que han sostenido siempre, digamos, no hay un problema conceptual porque es una coherencia que se ha sostenido desde que Javier Milei asumió. El tema es, bueno, no es lo mismo tal vez presupuesto universitario que la emergencia en discapacidad. Claro, un tema totalmente sensible. Muy sensible. Si vos vas a tener a las organizaciones que están luchando para que se aumente, ahí en el recinto. Coincido y eso juega con vos. también. Y habrá que ver porque no son cuestiones trascendentes, no es la elección en la provincia de Buenos Aires, pero ahora tenés Jujuy, Salta, San Luis, Capital, que son gotas que horadan la piedra. Habrá que ver cómo el gobierno se siente empoderado o no con cada uno de estos resultados, ¿no? Sobre todo el de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Donde puede ser decisivo para definir si hay alianza o no en provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Qué sé yo, la alianza te dice, todos te dicen que está como muy complicada. No se sabe cuál está más complicado, si el acuerdo Cristina Kicillof o el acuerdo del PRO con los libertarios, me parece, en la provincia, ¿no? El PRO de los libertarios camina. Camina, che. No sé si será con Mauricio Macri el acuerdo, pero que... Claro. Bueno, habrá que ver. Y a lo independientemente de eso, tenés a Cristian Ritondo y a Diego Santilli, a Alejandro Finocchiaro, Guillermo Montenegro, conversando semanalmente con diferentes figuras de Casa Rosada. Es que ese acuerdo yo creo que funciona. Ahora, ¿qué pasa si ese acuerdo, bueno, está bien, te doy el 7º lugar, el 9º, viste, a lo mejor te dan ese acuerdo, ¿no? Que no sé si es el que quiere. Ah, lo compran. No, pero lo firman, ¿sabes cómo? Bueno, nos tenemos que ir yendo, me dijo nuestra señora productora, ¿no? Bueno, perfecto. Nada, síntesis entonces, lo que va a pasar esta semana, tenemos plenario de comisiones. Sí, tenemos varias comisiones importantes. Mañana el tema imputabilidad, baja de imputabilidad, 4 comisiones y la intención del oficialismo de firmar dictamen. Y al día siguiente, tema también importante, baja de retenciones en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Y los ojos puestos también el día miércoles en lo que pasa en el Senado con ficha limpia, Pato. Y vos, María, decís que el tema de lo que pasa con la comisión investigadora es 21 o 22 de mayo, se discutirá en el recinto, acá en diputados. Falta bastante. Eso es en el post-elección de capital. Es post-elección de capital porque necesitas todavía el dictamen de lo que resuelva previsión social y presupuesto para poder ir al recinto con todos los proyectos. Y ahí comenzaría a correr los 3 meses, me imagino, ¿no? Una vez que se deciden las autoridades, sí. Junio, julio, agosto. Son 3 meses calientes de campaña electoral. Sí, a la oposición le sale bien. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir enseguida a la continuidad de DTV. María Caferata, muchísimas gracias. Caro Ramos, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Nada más. Buenos días.